Primero yo voy a empezar con la frase del siglo, que es lo que siempre le decimos a nuestros alumnos. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Esa es la frase, por lo menos para la política de comunicación de la Argentina, y mientras no avance el siglo, es la frase del siglo. Es decir, es la expresión del antagonismo, la expresión típica de nuestros populismos, en los cuales nos sentimos siempre cómodos, cuando hay que ponerse a pelear. Es decir, se acabó. Vamos a decir quién es el enemigo y con ese nos vamos a pelear. ¿Cómo? Es la pregunta. Porque el antagonismo en política, como ustedes saben, existe desde siempre y es constitutivo. Los que nos sentimos cómodos dentro del pueblo, con todas las, como diría el profesor Aillo González, estamos muy acostumbrados a la paradoja, por lo tanto tampoco nos ponemos nerviosos por las contradicciones que nos atañen. Sabemos que esa experiencia, que ese tipo de desafío fue crucial. Fue crucial lo que nos aburrimos con la política de comunicación desde hace más de 20 años. También rápidamente nos dimos cuenta que ese era el momento de redoblar todo el tipo de energía que desde el punto de vista académico, desde el punto de vista militante, habíamos ahorrado, incluso gastado durante muchos años criticando las iniciativas de política pública dominadas por los grandes consorcios de la comunicación. Digo esto porque me parece, como diría Gramsci, que el ¿qué te pasa, Clarín? Fue el momento del empate catastrófico. Es decir, fue el momento donde ganaba uno, ganaba el otro. El campo y el 2009 fue el momento del empate catastrófico, que es una categoría muy concreta en las ciencias sociales respecto de cuál de los bloques de poder subordina al otro, en términos siempre de construir un poder mayor que el del otro. Y en eso también estamos acostumbrados en la Argentina a producirlo, casi les diría, dramáticamente. Y así fue, dramáticamente se produjo la sanción de la ley de medios, en este contexto de enfrentamiento con el principal, el gran opositor argentino, que claramente también quiso destruir a este gobierno, derrocarlo, desestabilizarlo, hacer que se vaya a la casa la presidenta y todo lo que venía atrás. Entonces, la respuesta de nuestro movimiento popular, y digo esto con absoluta tranquilidad, en el sentido de que la expresión de lo que hoy conocemos como kirchnerismo no deja de ser una de nuestras más certeras tradiciones políticas, en el sentido de un sistema de articulación que conocemos perfectamente, y también conocemos perfectamente el tipo de enfrentamiento y los sectores con los que nos enfrentamos hace más de 100 años. Entonces, lo importante, me parece a mí, desde el punto de vista de las políticas de comunicación, y que también tiene que ver con la región, me refiero a las experiencias que durante todo el cuatrimestre recorremos en nuestra materia, es cómo el campo popular enfrentó ese momento antagónico. Es decir, cómo nuestras experiencias populares, nuestras formas de articulación desgastadas, cansadas, pero certeras en la memoria y en el momento de la acción, cómo enfrentamos ese momento antagónico. Y la respuesta es lo interesante: se enfrentó con más democracia. Y es lo mismo que está pasando en Bolivia, y es lo mismo que está pasando en Ecuador, y es lo mismo que está pasando en Venezuela. Las fuerzas populares que se enfrentan al sistema de medios del bloque histórico dominante, que además es muy histórico, muy dominante y muy parecido a nuestras regiones, han respondido con más democracia, han respondido con más medios, han respondido con más tipos de medios y han respondido con la democratización del marco regulatorio, es decir, con leyes de medios que se están discutiendo en todos los lugares al mismo tiempo, algunos con un Ministerio de Comunicación Popular, que todavía nos falta a nosotros para eso, pero digo, siempre con más democracia. Y me parece que esa es tal vez la cuestión que más nos puede interesar desde el punto de vista académico, en el sentido de lo que, insisto,
perdónenme que lo señalo bien, pero porque compartimos la cátedra, es lo que tratamos de discutir acá atrás, es decir, cómo en los momentos de radicalización política y en momentos en que organizaciones y articulaciones populares llegan al gobierno del Estado, del cual habían estado relegados durante hace mucho tiempo, cómo en esos momentos se afecta, se orienta, se construye la política pública, incluida la de la comunicación. ¿Cómo se construye? ¿Fuimos, le pusimos un caño a Clarín y le hicimos volar la antena? No. Lo dejamos, ahí está, junto con sus jueces amigos, batallando contra la ley de la democracia y tratando de no cumplirla nunca, y si pueden tirar abajo el gobierno, etcétera. Pero la respuesta popular fue más democracia. Es decir, ¿cómo le respondemos? Con más medios. Hay durante 50 años en la Argentina 2 canales de televisión produciendo para todos los argentinos. Entonces, ¿cómo le respondemos? 200 canales nuevos más digitales. Ahora no quiero hablar de la televisión digital porque acá está el inventor que lo va a desarrollar con suma tranquilidad y amplitud. Pero digo, la respuesta es más de todo. Hay más radio, más canales de televisión, canales de otro tipo, más tipos de prestadores, es decir, organizaciones sociales, etcétera. Entonces, a mí me parece que ahí hay un aprendizaje académico. Es decir, hay que aprender a entender esta forma de la política pública para incorporarlo a nuestro relato de lo que han sido las experiencias latinoamericanas y sobre todo para incorporarlo en el modelo analítico que explica cómo se comportan los estados o los gobiernos, porque si no nos pasamos recitando otras cosas. ¿Por qué la oposición política nunca designó los directores que le corresponden en la autoridad regulatoria o en el sistema público? Porque apostó directamente a voltear el gobierno, en el mejor estilo latinoamericano. Es decir, porque así funcionan las cosas acá. Probablemente dentro de 40 años sea de otra manera, pero ahora funcionan así. Y entonces, obviamente, suceden cosas medias extrañas como que un gobernador esté en el directorio del AFCA. No importa, porque no es extraño si uno entiende cómo funciona la política en nuestros países. Es típico de los momentos antagónicos. Y eso no es malo. Al contrario, es lo que puede garantizar el triunfo en los momentos del empate catastrófico. Porque estamos hablando de eso, estamos hablando que hay algunos que no quieren perder, nunca. Entonces, la centralidad de esa discusión apareció muy claramente con el ¿qué te pasa, Clarín? Por supuesto, la respuesta de ese momento antagónico la veremos dentro de 20 años, así como estamos sufriendo hoy los 10 años de Menem. Es decir, la veremos dentro de 20 años. Y creo que nuestro desafío conceptual, sobre todo para los cuadros de la comunicación que son ustedes, que van a ejercer su vida profesional dentro de poco, pero sobre todo en un futuro más o menos mediano, tenemos que pensar, y yo creo que es el desafío más complicado, cómo hacer sustentable, es decir, cómo hacer que dure en el tiempo toda la serie de conquistas que podemos llegar a obtener en este momento de radicalización. Es simple lo que estoy diciendo, pero lo difícil es hacerlo. Es decir, ¿cómo logramos que durante los próximos 20 años haya 100, 150, 200 canales de televisión donde el relato popular aparezca por las pantallas? ¿Cómo logramos, por ejemplo, desde el punto de vista profesional, un código de ética para el entretenimiento? Que es un problema grave en la televisión argentina y en los medios. ¿Cómo logramos? Muy grave. Ni hablar de lo periodístico. Digo, esta facultad, esta carrera, tiene una tradición. No vamos a preocuparnos por los cuadros que ha formado. Digo, 2 de los titulares de cátedra de esta carrera son los querellantes de Mañeto en la causa Papel Prensa. Uno de los titulares de esta carrera fue el secretario de Comunicación de la Rúa. Otros tantos son funcionarios de este gobierno o a redactar la ley de medios. Es decir, esta carrera, Margarita Graciano, la titular de esta cátedra, es la principal asesora de comunicación de Raúl Alfonsín. No le fue muy bien con la ley, la reforma de la ley de la dictadura, pero quiero decir, de eso no nos tenemos que preocupar. Nos tenemos que preocupar de qué vamos a hacer interviniendo socialmente, cómo vamos a lograr en un mundo digital donde la banda ancha yo le diría dentro de 5 años la banda ancha es el equivalente a la justicia social, lo mismo que la televisión digital. Cuando nosotros decimos, voy a recordar al profesor Pisitelli y su eterno entusiasmo por la tecnología.
que hace un par de años yo lo escuchaba, más 5 años, terminó una locución sobre la banda ancha gritando banda ancha para todos, y en realidad lo que estaba diciendo era justicia social. Es decir, televisión digital para todos, LCD para todos, banda ancha para todos, energía para todos, cloaca para todos, de eso estamos hablando. Entonces, me parece que, insisto, toda la posibilidad analítica que nosotros construyamos sobre nuestra experiencia reciente tiene que ser un paradigma, tiene que ser una forma de entender por lo menos la política pública de comunicación, y sobre todo una forma de construir un tipo de cuadro académico, político de intervención que nos garantice que lo que conseguimos no retroceda. Porque digo, si todos y cada uno de los candidatos de la oposición a Cristina dice y le dijo al que quisiera escuchar que iba a reformar la ley de medios, es porque eso es posible. Y además el capital no para, no descansa, no va a esperar para bombardear y bombardear, bombardear y bombardear para recomponer su sistema de intereses. Entonces, esto que para nosotros es lo normal, digo, para los que tenemos cierto activismo político y cierto compromiso político partidario por lo menos, digo, el antagonismo no nos sorprende, el conflicto político no nos sorprende, pero lo que sí es cierto es que tenemos que asumir de aquí a 20 años formas de intervención, por ejemplo, de la carrera de comunicación, que tienden a contribuir la sustentabilidad de este proceso. Es decir, ¿qué pasa si el Estado va para el otro lado? Históricamente, cuando el Estado fue para el otro lado, lo único que nos quedó era el salario, es decir, la CGT. Las únicas organizaciones que tienen recursos propios que pueden resistir cuando el Estado va para el otro lado. Y no hay mucho misterio, Digo, no hace falta ser sociólogo para darse cuenta de eso. En el campo de la comunicación también tenemos que construir un tipo de solidez de esas. Es decir, que perdure si nos tocan los vientos del otro lado. Que yo espero que no, confío que no, y además confío en el poder de llegar al gobierno del Estado como un poder absolutamente eficaz para el pueblo. Sobre eso no hay ninguna duda. Ahora, repito, me parece que uno de los grandes desafíos, además de pensar el mundo multimedia y la banda ancha para todos y la construcción de sentido en esos lugares, que es una discusión muy compleja para nuestra profesión, también tenemos que pensar, en términos de políticas públicas, cómo vamos a hacer para que esto se mantenga en el tiempo. Y yo creo que ese es uno de los... No sé cómo vamos a hacer, digo... Si esperaban que se lo dijeran, no tengo la menor idea. Tengo algunas ideas y por lo menos sé para dónde no hay que ir. Pero me parece que esta es la discusión, por lo menos para el activo de los compañeros que están aquí, el resto de los que estén comprometidos con esta mezcla de lo académico y lo político que es por lo menos la política de comunicación. Bueno, gracias, después charlamos.